Tenemos ahora a un colega periodista, se trata de Eleazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Eleazar? Muy bien, gracias. ¿Cómo están las cosas? Algunas bien. Algunas bien. Sí, claro. Díaz Rangel escribió un artículo muy interesante sobre el tema de Libia y el tratamiento mediático y el contexto internacional alrededor de ese conflicto que hay en ese país, particularmente la fabricación de un hecho que aún no ha ocurrido, al menos no se ha registrado, no se ha confirmado, que ha sido la toma de Trípoli, de la capital libia, por parte de las fuerzas insurgentes que son apoyadas por la OTAN. ¿Puede compartir, por favor, con nuestras usuarias y usuarios sus reflexiones? En efecto, yo creo que fue Ignacio Ramoneo, que con toda seguridad fue él, quien planteó que en todas las guerras contemporáneas se forman Estado Mayor mediático, no solo el Estado Mayor militar, sino uno paralelo que estudia todo lo relacionado a los medios. Y eso por lo menos lo están haciendo desde la Primera Guerra del Golfo, cuando crearon la sensación de que las fuerzas de los aliados, que eran como 10 países, y la de Irak eran bastante equilibradas, incluso publicaban infografías, fotos, etcétera, donde habían tantas divisiones de tanques como de un lado como de otro. Eso por supuesto resultó totalmente falso y el mundo creyó que era así, ¿no? Y la derrota de Hussein pues se produjo en apenas días. En la Segunda Guerra, que fue el Bosch hijo, crearon la mentira de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Y tenía incluso una comisión de las Naciones Unidas investigando durante varias semanas antes y siempre dando noticias equívocas sobre sus resultados, etc. E informaban igualmente que Irak, Hussein, tenía relaciones con Al Qaeda, ¿no? De manera que esas dos fueron las razones para invadir a Irak. Como ya se sabe, todos lo sabemos, todo eso era mentira. No había ningún arma de destrucción masiva. Lo primero que lo detectaron fueron los servicios secretos británicos y luego hasta la propia CIA, de manera que quedó inequívocamente desmentida la versión de Estados Unidos y sus países aliados de que había armas de destrucción masiva en Irak. Y ahora, en esta nueva guerra, bueno, por lo menos en el caso de Libia, que es el que sobre el cual tú me preguntas, bueno, el anuncio de la toma o supuesta toma de Trípoli generó dos reacciones inmediatas. Una, estimuló a los combatientes, a los insurrectos de otras ciudades a intensificar sus ataques porque ya creían que la capital estaba tomada. Y por otra parte, hubo 11 países que reconocieron al Consejo Nacional de Transición porque ya estaba en la capital, ¿no? Guiándose por la información mediática internacional. Exacto, porque hubo un canal ruso que demostró que era mentira, que habían creado un escenario de otra Plaza Verde y que eso era lo que supuestamente habían tomado. Por fortuna, Caracas no es Trípoli, ¿verdad? Evidentemente. Hay quienes quisieran que Caracas fuese Trípoli, ¿no? Sí, por supuesto, claro. No lo dicen, no se atreven a insinuarlo, pero evidentemente ya vio otras manifestaciones muy tímidas, ¿no? De gente con la bandera americana en algunas manifestaciones y proponiendo el desembarco de marines, etcétera. Ahora, en este caso particular, ¿cómo hace el director de Últimas Noticias para guiarse? Porque las noticias que envían las agencias internacionales, por lo regular, provienen del primer mundo. No, yo soy casi como cualquier otro lector. A mí también me engañan, ¿no? Hace 8 días yo escribí un comentario sobre el próximo paso de Siria. Y lo escribí partiendo de que Trípoli había sido tomada, ¿no? Porque esa era toda la información que llegaba de todas las agencias. O sea, eso estaba contrastado con varias fuentes. Exacto, ¿no? Entonces ¿Y todas esas fuentes estaban envenenadas? Bueno, si no estaban envenenadas, decían la misma mentira, de que Trípoli había sido tomada por los rebeldes o los insurrectos y por la fuerza de la OTAN. Eso es lo que en el argot periodístico se llama una cabra, ¿no? Metieron una cabra. Sí, lo que pasa es que fue una cabra que entró al corral por diversos portones, ¿no? Porque, te repito, eran todas las agencias y ya la noche anterior le habían comenzado a dar los servicios televisivos, de manera que uno, ¿por qué tenía que dudar? Mientras más lejos es el acontecimiento, es más difícil de dudar, ¿no? Porque no hay cómo
verificar y contrastar esas informaciones. Voy a aprovechar para enviarle una felicitación a Vanessa Davis y al resto del equipo del Correo del Orinoco que están cumpliendo 2 años. No. Nos han invitado a un evento a propósito de este aniversario de Artillería del Pensamiento contra Fábricas de Mentiras que está ya desarrollándose, se inició ayer en el CELAR. A mí me toca mañana moderar un foro con los corresponsales de Telesur, quienes han estado ya, Rolando Segura y Jordán Rodríguez, han estado en Trípoli. Díaz Rangel también va a participar, ¿no? No, porque el problema es que yo tengo mañana la instalación del Consejo de Electores y es toda la mañana. Por eso yo me excusé, incluso en mi columna de ayer pues le hacía una nota, un agregado invitando al foro ese de mañana para conocer las experiencias de Telesur. Ok, el caso de Telesur es muy importante porque siendo un canal relativamente pequeño frente a la maquinaria mediática internacional, ha logrado revertir algunas matrices que se han estado instalando allí, particularmente, por ejemplo, lo del bombardeo a civiles. Claro, porque tú sabes que por ahí comenzaban, por parte del gobierno de Gaddafi, ¿no? Por ahí comenzaban las mentiras para justificar la aplicación de la decisión del Consejo de Seguridad, y es que las fuerzas de Gaddafi estaban bombardeando a la población civil, y eso lo estuvieron repitiendo, y el primer servicio informativo que desmintió esa información fue precisamente Telesur, desde la propia Plaza Verde de Trípoli, ¿no? De manera que desde el comienzo hubo esa conducta, digamos, de deformar los hechos, inventar otros, para crear una sensación de agresión del pueblo libio por parte del gobierno de Gaddafi. Lo que a mí más me ha extrañado es la conducta de China y de Rusia en el Consejo de Seguridad. Es decir, que ellos le dieron, como se dice, un cheque en blanco a la OTAN para que hiciera en la aplicación de la decisión del Consejo de Seguridad de controlar el espacio aéreo para proteger a la población civil, pues con eso estaban realmente, como en efecto se demostró, pues avalando toda la agresión por parte de las tropas, no solo de las fuerzas aéreas de la OTAN, sino también de fuerzas terrestres que han penetrado en algunos lugares del territorio libio, ¿no? Ahora, allí hubo una extralimitación también de las potencias occidentales, porque la resolución de las Naciones Unidas tenía un ámbito determinado, un alcance determinado. Sí, por y supuesto. estos se tomaron eso como una carta blanca para todo yo lo no sé demás, si ¿no? tú leíste hoy unas declaraciones del canciller ruso, bien importante, ¿no? Que dice que no se va a permitir el guión libio en otras Exacto, pero fíjate de lo que habla, porque ya habla de el BRIC, es decir, Brasil, la India, China, Suráfrica. Y Suráfrica, y por supuesto ellos, Rusia, lo impedirían, claro, siempre deja un margen ahí de duda, pero en todo caso es la primera vez que se produce frente a los Estados Unidos, que es la fuerza fundamental, y en todo caso incluso frente a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, una alerta de esa naturaleza. Es bien trascendente y bien importante en la política mundial ese anuncio de hoy. Ahora, desde el punto de vista del desenvolvimiento de la guerra, ¿qué tan importante, Díaz Rangel, usted que ha estudiado esto desde hace muchísimo tiempo, es el papel de los medios? Porque si desde el punto de vista militar, material, digamos hay un desarrollo determinado, sí. ¿Por qué el ingrediente mediático? ¿Por qué falsear una toma de Trípoli que no existe? Bueno, esto tiene una historia muy vieja. Dele un mensaje a las venezolanas y venezolanos, ya para terminar. Bueno, yo, hablando del primer tema, que era el que me había traído aquí originalmente, insinuarle o sugerirle que sean muy cautos en la lectura y en el acceso a informaciones sobre Libia y en general sobre los acontecimientos del exterior. Siempre hay factores muy poderosos que pugnan por deformar los hechos en favor de sus respectivos intereses. Perfecto. Hoy, en el marco del segundo aniversario del Correo del Orinoco, está dándose el foro Artillería del Pensamiento versus Fábricas de Mentiras. A las 10 de la mañana estarán Estela Caloni, Alfredo Jalife y Julio Escalona tratando el tema de la agresión imperialista contra los pueblos, el formato de Libia, a las 10 de la mañana en el CELAR, acá en Caracas, en Altamira, y mañana a la misma hora la ruptura del cerco mediático contra el pueblo libio, la experiencia de Telesur. Estarán allí Jordán Rodríguez y Rolando Segura, periodistas de Telesur,
que cubrieron los acontecimientos en Libia. Estaremos nosotros moderando ese foro a las 10 de la mañana. Telesur mantiene allí a Diego Marín, otro corresponsal en Libia. Con esto tenemos que despedir entonces. Eleazar, muchísimas gracias. Bien, Ernesto. Hasta otro Éxito, día. ¿eh?